lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana. Gracias a los enormes aportes de nuestra audiencia para enriquecer evidentemente este diálogo con nuestros entrevistados. Se puede coincidir o discrepar, ustedes pueden coincidir o discrepar con los entrevistados, pero eso es parte justamente de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión que todos y cada uno de nosotros tenemos y que defendemos en este espacio. Pueden decir lo que sea. En este espacio manejamos criterios mínimos de pluralidad y de diversidad de voces, porque esa es la idea justamente que al menos orienta este espacio de noticias, ¿no? Que como siempre lo hacemos por y para ustedes. ¿Qué pasa en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador? O sea, lo que parecía un problema netamente estudiantil, resulta que se convirtió en un verdadero inconveniente y dolor de cabeza, ya no solo para la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sino para sus autoridades, al punto de que el último fin de semana hubo un comunicado ya frontal por parte, dos comunicados en realidad, pero el último, el del fin de semana, muchísimo más frontal, suscrito por el rector de la PUCE, el doctor Fernando Ponce León, que está aquí con nosotros y que nos visita aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Bienvenido, padre. Buenos días, Fabricio. Buenos días a todos los oyentes. Gracias. Mucho gusto en estar aquí. Gracias a usted por la gentileza. A ver, ¿cómo ustedes asumieron la situación de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador? Porque dio la impresión que un primer comunicado que no fue suscrito por usted, sino que decía, me parece, Dirección de Comunicación Estratégica o algo así, como que marcó distancias. Pero ya en un segundo comunicado y en un tercer comunicado, incluso usted ya lo firma y ya se toman decisiones sobre este escándalo respecto de la manera como el presidente de esta federación estuvo manejando la federación, pero sobre todo las platas de la federación. ¿Qué pasó, doctor? Sí, efectivamente tenemos dos comunicados y creo que los dos son coherentes. Sin embargo, hay que ver cómo la situación ha ido evolucionando. Quizás el punto de ruptura o el punto de inflexión en la opinión pública, en nuestra percepción de la situación, fue el momento en el cual el estudiante morocho se presentó en una reunión virtual con 1.600 estudiantes conectados. Y el entonces presidente tuvo un papel lamentable, que a todos nos molestó, nos pareció que era por lo menos una falta de respeto con su audiencia. Y entonces nosotros, como ya lo habíamos previsto, presentamos el día, me parece que fue el jueves 29 en la mañana, una denuncia, y a partir de ahí comenzamos una serie de acciones con el fin de de investigar y de atender a un problema de convivencia. Yo creo que ya efectivamente, como usted bien dice, rebasó el asunto de los estudiantes agremiados y de la respuesta que el presidente debe dar a sus agremiados en la Federación de Estudiantes, y se convirtió en un problema de convivencia y de atentado a los valores éticos de la universidad. O sea, ya no podía quedarse solamente en el ámbito de la federación. Efectivamente. Sí, yo creo, viéndolo ahora o viéndolo, tratando de tomar distancia y analizar el asunto, es un problema que tiene dos dimensiones y puede tener hasta tres dimensiones. La primera yo la llamaría la político-organizativa respecto a la Federación de Estudiantes, cómo los agremiados, mediante sus mecanismos, exigen al anterior presidente, exigen a su directiva, a la directiva de la FEUCE, explicaciones. Cómo ponen algunas soluciones, qué medidas va a tomar la federación desde su máximo órgano, que es la asamblea. Ese es el aspecto, yo diría, político-organizativo. Está el aspecto ético, del cual nos encargamos como PUCE, del cual yo me apersono como rector, que es velar, investigar cuáles son las violaciones a nuestro código de ética, a la conducta, a la convivencia interna, y tomar medidas al respecto, que es lo que estamos haciendo desde que presentamos, o desde que la Dirección de Bienestar Estudiantil presentó la denuncia. Ahora, hubo un primer comunicado en donde se hablaba de que el martes 27 de junio, por pedido de los representantes de las asociaciones estudiantiles de las unidades académicas de la PUCE, se mantuvo una reunión entre ellos y las autoridades de la universidad. En este espacio se aclararon las inquietudes de los estudiantes y añaden, serán los estudiantes a través de sus representantes quienes definan la situación de la federación. La PUCE respetará las decisiones que sus alumnos tomen bajo el marco de su autonomía responsable. En ese comunicado daba la impresión que ustedes como autoridades marcaron una distancia.
¿En qué momento deciden ustedes o reflexionan y dicen, eso ya no es un tema solo de la federación, es un tema de la universidad y hay que meternos? En el momento en que empezamos a recabar pruebas y analizar la afectación que eso podía tener para la convivencia estudiantil, ¿no es cierto?, para la imagen de la universidad y para el bienestar de los estudiantes. Nosotros en esa reunión que tuvimos con los 17 presidentes y presidentas de las asociaciones, efectivamente conversamos y vimos que había algunas posibilidades de acción. Eso fue el 27, y una de esas posibilidades de acción fue lo que les dijimos en ese momento: vamos a poner una denuncia. Es lo que creo que está ahí dicho, si no lo hicimos el 29. Vamos a poner una denuncia porque esto ya no es una mera cuestión de rendición de cuentas internas, sino afecta a los valores éticos de la universidad. Otro elemento que fue también importante fue que el 20, no recuerdo si el 29 o el 28, me parece que fue el 28 de junio, el estudiante Morocho, entonces presidente, se acercó, fue al rectorado a disculparse por el daño que estaba causando a la universidad, y yo le dije que tenía que ser claro y transparente en la reunión que iba a tener, me parece que la noche del 28. Entonces, yo de alguna manera esperé que él fuera claro y respondiera a las preguntas, pero cuando vi esos 2 minutos de intervención, 2 o 3 minutos de intervención, la verdad que sí me pareció lamentable y decepcionante, ¿no?, su rol. Entonces ya dijimos, esto no es una mera cuestión de la asociación, sino que está afectando a todos. Pero en la reunión que tuvo con usted, el estudiante Morocho, ¿qué argumentaba? Él me dijo que tiene respaldo para todo. Que tiene respaldos para todos. Y eso es lo que vamos a investigar. Justamente el Comité de Ética está recabando pruebas. El día de hoy me parece que comparecen al Comité de Ética los presidentas de las asociaciones. El día miércoles, pasado mañana, va a comparecer el estudiante Morocho. Entonces ahí se verá realmente qué tiene él que decir. Porque dice, me imagino que debe tener un respaldo para haber abierto haberse registrado en una red social para adultos con el correo electrónico de la federación. Hay que ver qué dice en descaro, ¿no es cierto? Así como usted dice en su programa, que es pluralista y está abierto y escucha. Tienen que escuchar ustedes. Es que ese es el debido proceso. No, ese es el debido proceso. Tiene que escuchar a unos, no tiene que adelantar juicios. Claro. Hay indicios, como se suele decir, pero la resolución definitiva vendrá al cabo del proceso. Y digamos, ¿hasta dónde podrían llegar ustedes? Dependiendo de las respuestas y de las posibilidades que hay. Las sanciones previstas en nuestro reglamento de estudiantes van desde la amonestación escrita, que es una falta leve, hasta como dicen los estudiantes, la expulsión, es decir, la separación definitiva de la institución, que sería una de las sanciones a una causa muy grave. Sí está contemplada esa como sanción dependiendo de la gravedad de la falta, pero una vez que concluye el debido proceso. Así es una de las posibilidades, es una de las sanciones académicas que nosotros podemos imponer como universidad. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el proceso? No, hay ciertos límites, ¿no es cierto? Digamos, máximo, el proceso podría durar 30 días, ¿no es cierto? Pero yo le he pedido al Comité de Ética celeridad, tanto así que el 29 se puso la denuncia interna, ¿no? Y el día 30 ya el Comité de Ética abocó conocimiento y se declaró en sesión permanente. El día de hoy recibe a los presidentes de las asociaciones, pasado mañana al estudiante Morocho y así. Entonces yo creo que va a ir relativamente rápido. Yo creo que no, en menos de 30 días va a estar. Incluso el comité adelantó en algún momento que podía hacerlo en 20 días, pero tampoco por la prisa vamos a saltar los pasos. Tienen que respetar el debido proceso. Sí hay interés en que sea con cierta rapidez, sin saltarnos nada. Ahora, el tema es que en el último comunicado ustedes incluso habían dispuesto que las prácticas preprofesionales del mencionado estudiante se hagan de forma telemática y no presencial. ¿Por qué? Como medida cautelar. Esto es una decisión del Comité de Ética
Porque nos parecía, digamos que era como más correcto. Primero, que él tiene que hacer prácticas hoy por hoy porque es parte de su currículum, ¿no es cierto? La Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, el Consejo de la Judicatura norman las prácticas profesionales de los estudiantes de jurisprudencia, o sea, tienen que hacerlas, no es algo que podamos suspender, entonces tienen que hacerlas, pero creo que nos parece más correcto que lo haga telemática, de manera telemática, y como dice ahí también en esa parte, en un tema que no tenga nada que ver con este otro servicio que dijimos a los estudiantes que podemos prestar, que es poner a disposición de los estudiantes de los consultorios jurídicos en caso de que las asociaciones quieran realizar algunas medidas o algunas acciones externas. ¿En qué semestre está el estudiante, Morocho? Yo creo que está en el último semestre, ya. Séptimo o octavo. Sí. ¿Y todavía está yendo a clases o cuál es la situación? No, ahorita está en vacaciones, ¿verdad? Ahora estamos en vacaciones desde aproximadamente hace unas 2 semanas. Ya. ¿No? Ajá. Entonces... En este periodo es que se tiene que desarrollar estas prácticas preprofesionales. Algunas se hacen durante y otras se hacen después. Ya esto, el consultorio jurídico organiza un poco las prácticas en función de los tiempos de los estudiantes y también de los tiempos de clases. ¿Usted cómo asumió usted como rector y la parte administrativa de la universidad la protesta de la semana anterior de los estudiantes en los exteriores de la Católica? El plantón. El plantón, sí. Bueno, una protesta, ¿no? Un plantón sí, con protesta, con gritos. Un plantón y una protesta. Bueno, yo los recibí, me llamaron y nos situamos en la plaza central y conversamos, les escuché lo que decían. Siempre altera un poco la tranquilidad, pero creo que es importante escucharlos y exponerme a ver a sus preguntas, a sus cuestionamientos. Di la información, hay algunas cosas que no se sabían, ¿no es cierto?, sobre los procedimientos. Que no sabían los estudiantes. Que no sabían los estudiantes sobre los procedimientos, los tiempos, sobre todo ¿cómo diría yo? Para utilizar la metáfora de las casas. Una casa es la FEUSA y otra casa es la PUSE. Yo me ocupo de los temas de la PUSE, como decía yo, la convivencia, los valores, y los estudiantes se ocupan de pedir cuentas a su directiva sobre el uso de sus dineros. Entonces, esa diferencia, la autonomía que tiene la federación, como toda organización de la sociedad civil, tiene una autonomía y nosotros no podemos así nomás intervenir. Hay límites que respetar y hay también procesos que seguir. Esas cosas, digamos, yo creo que fue una buena ocasión el plantón para escuchar y para que escucharan al rector. Ahora, esta parte que usted dice es importante cuando habla de la autonomía que tiene la Federación de Estudiantes respecto de la universidad. Pero el tema es que de lo que conozco, y perdóneme mi ignorancia, pero lo que ya he leído y conozco, los estudiantes pagan el aporte a la Federación a la universidad. ¿La universidad qué tiene que ver con eso? ¿Solamente un agente de retención o cómo funciona esto, doctor? Es un agente de recaudación, diríamos. Es un pedido de la misma Asamblea General de Estudiantes. Todas estas cuestiones de recaudación, cómo recaudamos, qué monto se recauda, son decisiones de la Asamblea General de Estudiantes. Creo que en el 2016 la directiva de entonces consultó al Consejo de Educación Superior si era lícito recaudar de esta manera y hacerlo a través de la PUSE y el Consejo de Educación Superior. Como agente de retención, digamos así. Como agente de retención, exclusivamente como agente de retención. Y el Consejo de Educación Superior les dijo, sí es lícito, ustedes estudiantes lo pueden hacer. Y entonces ellos nos pidieron a nosotros, mediante oficios, el último es de enero del 22, nos dijeron, por favor, recaude esto. Y eso es lo que hacemos. Yeah. Del mismo modo, la misma Asamblea General de Estudiantes podrá decirnos, bueno, ya no queremos o cambiemos, etcétera, pero son decisiones que ellos asumen. Pero en este momento ustedes suspendieron eso, ¿verdad? Sí. Para el próximo semestre está suspendido esto. Así es, porque nos entran sospechas sobre cómo se están utilizando esos dineros. Entonces, aunque nos hayan pedido en enero del 22, el directorio de la FEUSE, hoy por hoy hemos suspendido. Hasta que no quede clara la situación, cómo se va a proceder y sobre todo hasta que la Asamblea General de Estudiantes, que creo que están recabando firmas, hasta que la Asamblea General de Estudiantes no decida cuáles van a ser los pasos que ellos van a tomar. Le envío un abrazo a Francisco Herrera, que está en sintonía y me pide que le consulte si van a investigar también el manejo de las distintas asociaciones de la universidad, porque tenemos la federación, pero también tenemos asociaciones.
No ha habido ninguna denuncia, ¿no es cierto?, del Comité de Ética. Yo esperaría a que el resultado de esta investigación me arroje algunas recomendaciones, conclusiones o indicios para ver si vale la pena o no investigar a las asociaciones. No hemos recibido nosotros ninguna prueba o algún indicio de que valga la pena investigar a las asociaciones. ¿Usted tiene alguna referencia si la FEUCE, la Federación de Estudiantes de la Católica, está registrada en Cenecir como gremio estudiantil? Sí. Está registrada. Está registrada. ¿Eso qué significa? Sí. Eso significa que es un organismo independiente, reconocido oficialmente con su propio RUC, con sus estatutos reconocidos, aprobados por... No sé si es creo que es la Cenecit, efectivamente, la que registra las asociaciones. Que es una entidad de derecho, no sé si decir de derecho propio, derecho pero privado. Una persona jurídica, claro, independiente. De derecho privado vendría a ser, ¿no? Derecho privado, sí, es una persona jurídica registrada, efectivamente, sí. ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes si es que tienen alguna atribución? Tomando en cuenta eso, la autonomía, que es una entidad independiente de derecho privado, podría entenderse así. ¿Ustedes no tienen ningún tipo de injerencia o de control sobre el manejo de los recursos que recibe la Federación o las asociaciones de la Católica? Nosotros tenemos el poder de hacer lo que acabamos de hacer. Sospechamos que están utilizando... Hay sospechas de que se utilice mal los dineros, entonces no nos prestamos y decimos suspendemos el servicio que les hemos venido prestando hasta ahora, que es de recaudación. Eso es el primer caso. El segundo caso es, podemos también hacer lo que ya hicimos, que es iniciar una investigación sobre el comportamiento ético del estudiante Alejandro Morocho respecto a sus agremiados. Eso también podemos hacer. Pero no podemos elaborar o hacer ninguna auditoría. Es como si... qué sé yo, una entidad hiciera auditoría a otra sin estar aprobada o sin tener atribución. Ni siquiera el estatuto de la FEUCE no nos abre ninguna posibilidad de que los controlemos. Nuestro estatuto tampoco nos abre ninguna posibilidad de que los controlemos. Incluso si nosotros quisiéramos decir como PUCE, ya que están en la universidad, los vamos a controlar, ellos también deberían decir, bueno, aceptamos que ustedes nos controlen, les pedimos, pero hay ese respeto entre las instituciones que me parece a mí sano, aunque a veces uno, digamos, dude de eso en estas cuestiones. Pero yo le voy a decir una cosa. A veces hay pedidos que dicen, actúen, expulsión ya. Bueno, eso es... Yo no puedo actuar de manera dictatorial, porque me parece, intervengo. Hay ciertas normas que hay que respetar. Es un poco la democracia y el Estado de Derecho trasladado al ambiente universitario. Esta situación, ¿cómo ha afectado la imagen de la universidad? O sea, está claro que es un estudiante, está claro que no tiene nada que ver con la universidad, con la administración, pero al final del día el común de la gente habla de la PUCE. O sea, sí. Esto puede afectar la imagen de la universidad. ¿Cómo le ve usted? Sí, yo creo que sí nos ha afectado un poco en el sentido de que no siempre es claro que la federación sea una entidad distinta a la universidad. Entonces, la gente a veces piensa que el rector tiene capacidad de actuar en todo lo que tiene el apelativo PUCE. En este caso es Federación de Estudiantes de la PUCE, pero no es PUCE propiamente dicha. Entonces, esa falta de información no culpable, diría yo, hace creer que el hecho se está dando en la PUCE. Legalmente se está dando en una federación distinta de la PUCE con repercusiones para la PUCE. Acá un mensaje de un oyente dice, de la misma manera como les ayudan a recaudar el dinero, deberían ser parte de la fiscalización para saber qué se hace con la plata, nos dice un oyente. Deberíamos ser parte, bueno, entonces que la FEUCE, que la Asamblea General de Estudiantes, si la Asamblea General de Estudiantes, que se va a reunir en estos días, nos dice, ayúdennos, con todo gusto, nosotros tenemos profesores, podemos contribuir, pero esperamos que nos pidan. Estamos dispuestos, pero no podemos meternos por nuestra voluntad, depende de que nos pidan. Eso es unas normas básicas de respeto entre instituciones. Correcto, doctor. Le quiero comprometer para que la próxima entrevista hablemos de otras cosas muchísimo más importantes, me parece. Le he invitado hoy porque este tema es parte de la coyuntura,
pero sí me encantaría tenerlo acá para seguir hablando de temas de investigación, de temas de rigor académico, etcétera, doctor. Con todo gusto, me tiene a sus órdenes. Le agradezco, padre rector, muy amable. Un buen día. Gracias por la gentileza. Al padre Fernando Ponce León, que ha estado con nosotros acá explicándonos este problema al interior de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y ha sustentado las decisiones a nivel administrativo. Debido proceso como corresponde, por supuesto que sí, y obviamente va a haber toda una serie de pasos que se van a cumplir para determinar el destino de quien hasta la semana anterior fue presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCE y que hoy está señalando por supuestas incorrecciones en el manejo económico de la federación. 8:29, aquí en A Primera Hora. Pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.